Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que hacemos en conjunto tecnowebinars.com y luisvilanova.es. Yo soy Daniel, estoy aquí en Barcelona y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Ya sabéis, tenemos una presentación por parte de Luis y posteriormente pues tendremos unos minutos para que podáis hacer vuestras preguntas, plantear vuestras dudas, vuestras preguntas. Podéis hacerlo por el chat o también podéis hacerlo directamente vía micrófono, que siempre nos gusta más. Es una forma más directa de interactuar. Ya sabéis, hoy vamos a hablar un poquito de algunas novedades importantes que se vienen con eIDAS 2, todo lo que tiene que ver con normativas fundamentalmente para firma electrónica, y también Luis nos va a explicar un poquito pues, qué es eso de ser prestador de servicio de confianza en materia de firma electrónica, la importancia que tiene, y nos va a poner un par de ejemplos al respecto. Vamos a saludar a Luis, que está en Valencia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarnos otra vez a este tipo de webinars. Nada, hombre. Pues nada, Luis, te estamos viendo la presentación. Si te parece, nos vemos en el turno de preguntas. Todo tuyo. Venga, perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Vamos a intentar dar una visión de eIDAS. Tocaremos alguna cosa de eIDAS 2 y lo que vamos a tratar es de hacerlo bastante ameno. Vamos a poner ejemplos de clientes que trabajan con nosotros, pues ubicarse como prestador de servicio de confianza. Y como ejemplo práctico, para que todos, yo creo que es el ejemplo que más nos llega a todos en el día a día, va a ser hablar de la firma electrónica avanzada. Luego hablaremos de ese tipo de tipos de firmas y vamos a ver un poco cómo se trabaja ese tipo de auditoría y podemos llegar a ser proveedor de servicios de confianza en el Ministerio de Transformación Digital. Aquí abajo tenéis los datos de contacto, eidas@luisvilanova.es y nuestro teléfono, por si después tenéis cualquier duda, consulta o lo que sea. Para los que no me conocéis, bueno, pues ya sabéis que yo soy auditor CISA, trabajo especialmente en auditorías de nicho. De nicho me refiero, soy el principal auditor de España de receta médica electrónica privada, el principal auditor de España de ley antifraude, principal auditor de España de digitalización certificada de facturas, y llevo otras auditorías como 27001, 27017, PCI DSS y alguna otra de bastante relevancia, ¿no? Sin más, vamos a hablar de esto de los servicios de confianza. Básicamente os sonará eIDAS. Los servicios de confianza se encuentran regulados por eIDAS relativos a todo lo que signifique identificación electrónica. ¿Cómo me identifico yo para hacer un acto, una operación, una firma en un sistema, y estos servicios de confianza para esas transacciones electrónicas en el mercado interior, complementado por España con la LSEC? eIDAS no contiene definición, sino una enumeración de tipos de servicio. O sea, para ser proveedor de confianza, tanto certificado como, cualificado como no cualificado, de alguna manera tenemos que estar dentro de unas categorías que nos establece eIDAS. eIDAS nos establece categorías de creación, verificación y validación de firmas. Luego vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Cómo hago yo esa firma? ¿Cómo entrego esos certificados? ¿Cómo los creo? ¿Cómo hago sellados de tiempo o sellos de tiempo? ¿Cómo emito sellos de tiempo? ¿Cómo puedo guardar esas firmas? Ya vais viendo que todo esto está orientado desde la identificación, lo que vamos a llamar hoy, le vamos a llamar proceso de onboarding, al firmante, a la persona que firma o a la persona que va a hacer esa transacción, pasando a cómo firma, qué mecanismos, qué artefactos, qué objetos utiliza para firmar o lanzar esa operación o transacción o documento, cómo vamos a conservar y dar fe en la cadena de custodia de toda esa documentación y cómo debemos de finalizar el servicio dentro de los años que yo tenga que conservar esta información que estoy almacenando. Imaginémonos un médico que accede a un sistema, primero tiene que pasar por un proceso de onboarding, un sistema de identificación, un sistema de firma y esas recetas almacenarse de por vida. Voy a poner otro ejemplo más fácil. Departamento de Recursos Humanos, que nos mandan un contrato para firmar, una aseguradora, un banco, cualquier funcionalidad que en vuestros sistemas tengáis, yo le envío un documento al firmante, así se denomina. El firmante tiene que estar bien identificado, tiene que haber pasado un proceso de onboarding. ¿Cómo firma? Ahora hablaremos de los tres tipos de firma: simple, avanzada y cualificada. Sobre todo vamos a hacer más hincapié hoy en la más compleja para mí, que es la avanzada, la intermedia.
Porque es simple. Me refiero, vais a ver que no tiene mayor trascendencia. Es cualificada, generalmente vamos a utilizar un certificado electrónico del individuo o de la empresa, con lo cual va a estar muy delimitado. Yo estoy firmando esto con este certificado la mayoría de las veces y un poco más hay que hablar respecto del proceso de firma, ¿eh? Pero la avanzada es el intermedio, ¿no? O sea, que, por ejemplo, ¿cómo recibo yo a un usuario en la empresa? Pues probablemente no le obligo a utilizar el certificado para loguearse en la aplicación, su certificado, ¿no? Lo vamos a ver y veremos que, bueno, pues todo esto tiene que pasar, si queremos ser proveedor de confianza, aparecer en un listado donde mis servicios son servicios de confianza, tengo que publicarlos en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dentro del epígrafe que ahora vamos a ver. Hay un marco legal. Esto no es solamente técnico, es importante. Nosotros trabajamos con algunos despachos de abogados que nos echan una mano. Aquí existe, he puesto aquí un ejemplo de marco legal. ¿Por qué? Porque hay más leyes que nos aplican y dependiendo del caso, del epígrafe donde nosotros nos establezcamos como proveedor de confianza o del proyecto en sí, nos van a aplicar unas leyes u otras. Por supuesto, hago un repaso rápido. La GDPR, todo el proyecto lo vais a ver ahora, tiene que estar supeditado a privacidad desde el diseño, algunas normas ETSI dependiendo del proveedor del epígrafe donde nos situemos, que lo vamos a ver, y el reglamento EIDAS, ley de servicios de confianza, ¿vale? Una serie de... O sea que lo que quiero haceros ver con esta diapositiva es que hay un marco legal que sujeta todo esto y que hay que conocerlo, hay que dominarlo. Como veremos luego, hay que seleccionar correctamente la norma ETSI que nos aplique en función de si yo estoy estableciéndome como emisor de certificados cualificados, me estoy estableciendo como emisor de servicio de tiempo cualificado, entrega certificada cualificada, es otro de los epígrafes, lo vamos a ver, ¿vale? Y para cada uno de estos, pues tenemos que elegir con vuestro auditor, obviamente, yo no os diré nunca que os embarquéis en un proyecto así si no trabajáis con un auditor con experiencia, aquellas normas y aquella legislación que nos aplica. Es importante que recordemos que la impugnación de un documento firmado con una firma digital, tanto si es electrónica simple como avanzada, ahora hablaremos de las diferencias, se basa en las características que reúne el sistema de firma. En función de todas las evidencias, aparece el concepto de evidencia, ¿no? En función de todas las evidencias que yo recoja y todas las medidas de seguridad que yo haya implantado en el sistema, yo podré tener problemas para la impugnación de ese documento firmado, o sea, que alguien diga, por ejemplo, yo no he firmado ese documento, no he lanzado esa transacción o esa operación, o digamos, tiempo después diga, no, ese no es el documento que yo firmé. Sí, yo lo firmé, pero ese no es el documento. Veis que entramos en lo que sería la cadena de custodia de toda la información que voy a almacenar. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre proveedor cualificado de confianza o no cualificado es bastante importante cuando hablamos de la impugnación. Dichas características conviene recordar que como la validez probatoria de cualquier firma que no utilice un prestador de servicio cualificado está sujeta, en caso de impugnación, a la valoración del juez. Si yo me establezco como proveedor de servicio de confianza cualificado, habré pasado no solo por una auditoría y asesoramiento externo, sino habré pasado por una entidad que me ayuda a obtener el sello o la homologación de proveedor cualificado de confianza. Por lo tanto, si yo tengo una impugnación, el mero hecho de tener esta homologación de una tercera parte independiente me va a dar una validez probatoria muy fuerte. Sin embargo, si yo no estoy pasando, no me voy a establecer como proveedor cualificado y solamente me voy a establecer como proveedor de confianza no cualificado, es decir, no paso por esa tercera entidad, yo voy a aparecer en el listado de proveedores de confianza no cualificado, pero si tengo un problema alguna vez de impugnación, siempre será la valoración del juez. Recordar que al final, ¿por qué hacemos todo esto? Pues hacemos esto para evitar problemas a posteriori. Es decir, si no tengo, como me decía un abogado hace poco, generalmente no existe una impugnación de los documentos que firmamos. El porcentaje de impugnaciones es muy bajo, ya tanto en mercantil como en otras áreas. Es muy bajo. Generalmente nosotros es difícil. Es verdad que, por ejemplo, yo ahora llevo varios peritajes de fraude bancario, ¿no? Que ahí sí que tenemos que trabajar, que el cliente ha impugnado que esas transacciones las haya hecho él.
Pero ahí, sin embargo, pues tendremos que ver porque ahí sí que hay un servicio cualificado. Generalmente no hay impugnación, pero si la hubiera, tenemos que tener todas las medidas y todo el marco legal y todas las evidencias que nos ayuden a no tener un problema legal. Por eso estamos aquí. Por eso los clientes nos contratan, para poder tener un sistema robusto, acorde con la legalidad que yo pueda defender. Esta diapositiva refuerza lo que os acabo de decir. Un proveedor de servicio de confianza cualificado cumple con unos requisitos concretos establecidos en EIDAS. Estos servicios están altamente regulados, con un alto nivel de reconocimiento legal. Es evidente que contar con una auditoría externa que nos va a dar la certificación, además incurrimos en un coste bastante grande. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenemos una necesidad exacta de ser cualificados, muchos de nuestros clientes no optan por ser cualificados y optan por ser no cualificados. Apareces en el listado de no cualificados, pero es verdad que tiene una menor regulación y puedes ampliar incluso a otros que no están en el ámbito cualificado que ahora vamos a ver. Podemos intentar ser otro tipo de servicio, ¿vale? Existe una lista cerrada de servicios de confianza que, si no me equivoco, viene en la siguiente diapositiva. Existen 9 servicios de confianza cualificados. Voy a hacer un pequeño repaso. La mayoría, no os van a afectar, pero algunos otros puede ser que sí. Por ejemplo, el servicio de expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrónica. Esté en la lista de proveedores que emiten, que expiden certificados cualificados de firma. O el siguiente, el sello. Sabéis que hay una pequeña diferencia entre la firma y el sello. Hoy vamos a hablar de sellado, por cierto. Vamos a hablar de firma y también vamos a hablar de sellado. Por ejemplo, el tercero, el servicio de expedición de certificados electrónicos para autenticación en sitios web. O el cuarto, muy típico, el sello electrónico cualificado de tiempo, el PSA, ¿no? Aquí una cosa que me gustaría decir. A veces vemos, y esto no quiero nombrar marcas, pero algunas muy conocidas, vemos que dicen, yo soy proveedor de confianza. Y tienen un software o cualificado incluso, cualificado. Y tienen un software que lo que hacemos es firmar con el dedo en el smartphone. Hoy vamos a centrarnos un poco en esta problemática, ¿no? Pero ellos no tienen, vais a ver que si estudiáis un poquito el caso, no están certificados, no son proveedores de confianza más que de sello de tiempo. ¿Qué ocurre? Esto pasa también con la 27001, ¿no? O sea, yo me hago proveedor de confianza de algo, vamos a decirlo así un poquito, ¿no? En confianza, yo me hago proveedor de confianza de sello electrónico y digo que mi sistema es un servicio de confianza. Cuidado, porque no es así. Puede ser que mi sistema esté utilizando el sellado de tiempo que yo estoy siendo proveedor cualificado, ¿vale? De acuerdo. Pero mi sistema no es solo el sello de cualificado, sino es un sistema de firma electrónica, que a lo mejor tiene que ver con el siguiente epígrafe, que es el sistema de entrega electrónica certificada. Ahora mismo el Ministerio nos están encuadrando cuando tenemos un sistema como el que yo os voy a explicar hoy, un sistema de firma con el dedo o similar, nos están encuadrando en los no cualificados en los epígrafes de sello de tiempo y electrónica certificada. Es un ejemplo, ¿no? No llega a ser esto, pero nos están encuadrando aquí, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es que cuando veáis un proveedor que sea diga, yo soy proveedor de confianza cualificado. Vale, pero ¿de qué? ¿De qué? Porque a lo mejor tu sistema no lo cumple en su totalidad, ¿no? El otro que podemos hablar es de firmas electrónicas cualificadas. El otro sería el de sellos cualificados, de validación y luego conservación tanto de firmas como de sellos. Un poquito, estos son los epígrafes a los cuales podemos optar para ser proveedores de confianza cualificados. Los epígrafes de confianza no cualificados, que son más fáciles de acceder para estar en ese listado, que es el primer paso que yo recomiendo siempre, ser no cualificado en un epígrafe, podemos, como digo, son los mismos epígrafes, pero según la ley podría añadir alguno más, ¿vale? Esto ya lo hablaremos en el caso de que vayamos adelante. Pero, ¿qué tengo que cumplir yo para ser un prestador de confianza? ¿Qué tengo que cumplir?
Pues depende si te estableces como no cualificado y como cualificado o como cualificado. EIDAS establece un conjunto mínimo de obligaciones de un prestador de servicio de confianza. Como digo, cualificado, y lo vamos a ver ahora, ¿eh? Cualificado o no cualificado. Mediante una serie de obligaciones legales. Sin más, vamos a empezar a verlos. Vamos a ver las obligaciones de cualquier prestador de confianza, sea no cualificado o cualificado. La primera, como os he dicho desde el principio de la reunión, es que mi sistema, todo mi engranaje, todo mi entorno, lo que llamamos el alcance de la homologación o de ser proveedor cualificado, perdón, proveedor de confianza, es que esté desde el diseño orientado al RGPD. Es verdad que muchas empresas tienen RGPD, pero cuando van a desarrollar un nuevo producto, no olvidaros de que esto tiene que estar dentro del RGPD. Bueno, no voy a entrar mucho en RGPD porque yo no soy auditor de RGPD, pero sí que deberéis de contar con los principios y la implementación de todo el RGPD, tanto en todas las cuestiones de integridad, responsabilidad proactiva, todas las cuestiones. Otra de las obligaciones que mi sistema tiene que disponer para yo ser proveedor de confianza es que mi sistema, mi servicio, sea accesible. La accesibilidad, no sé si algunos de vosotros conocéis el WCAG, un estándar de accesibilidad, esta ISO, bueno, básicamente que mi sistema esté accesible para personas con discapacidad. Yo que sí que domino el WCAG, perdón, sabéis que el WCAG tiene 3 niveles, el A, AA o AAA. En EIDAS nos plantean el AA como requisito para ser proveedor de confianza. Por ejemplo, sabéis que para cumplir con la accesibilidad, pues el contraste de la letra y el fondo tiene que ser más de un cierto nivel, el tamaño de la letra, el adaptarse al dispositivo, o sea, una serie de requisitos que tenéis que asegurar para que vuestro sistema sea accesible. Esta sería la segunda obligación, tanto el RGPD como la accesibilidad. La tercera, y yo creo que una de las más que tenéis todos en la mente, obviamente, y todos los auditores de seguridad, como nosotros, tenemos siempre en cuenta, 27001, SOC, NS, tiene que ver con las medidas de seguridad que tiene nuestro sistema y la notificación de incidentes, obviamente. Básicamente, nuestro sistema, claro, tiene que ser seguro respecto de confidencialidad, disponibilidad e integridad. ¿Y esto a qué os suena? A ISO 27001, ¿verdad? Pero además hay que meterle la trazabilidad y la autenticación, que tiene que ver con el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, al final tenemos aquí una serie de medidas que nosotros tenemos que implementar en nuestros sistemas. Las normas ETSI definen las medidas y controles, requisitos de diseño y seguridad generalmente de los epígrafes donde yo voy a encuadrar mi proyecto de firma electrónica, de identificación electrónica, de emisión de certificados, todo lo que hemos visto antes. Por tanto, una de las partes importantes en un proyecto de este tipo es que el auditor, nosotros lo hacemos obviamente, es seleccionar qué normativa ETSI nos aplica. Veremos luego que un ejemplo de normativa ETSI, lo vamos a ver al final, que veréis que como hace constante referencia a controles de la 27001. ¿Qué ocurre? Clientes que ya tienen implantada la 27001 probablemente ya tengan gran camino realizado respecto de esta obligación tercera. Paso a repasarlo. Medidas técnicas y organizativas adecuadas para gestionar los riesgos. Hoy vamos a ver un poquito la evaluación de riesgos. Guías voluntarias en ISA que existen. Normativa ETSI, por supuesto, tanto la SEN como las TS. Normativas, notificación, perdón, en caso, aquí no hay errata, disculparme. En caso de menos de 2 horas de incidente ante los usuarios, las LSEC. Temas relacionados con la 27001 como los procesos de onboarding, hoy lo vamos a ver también esto un poquito, identificación, autenticación, ciberseguridad, pentesting, uso de OTPs, doble autenticación, sistemas que eviten ataques de DOS, DMZs, WAF,
sistemas de TSA. ¿Por qué? Porque es muy importante que yo pueda asegurar que esa acción, esa firma, se realizó en el momento que dice mi sistema, ¿vale? Y esto se conserve en el tiempo. Temas de sellado, lo vamos a ver hoy un poquito. Sistemas de read-only logs, registro de eventos, fundamental. Copias de seguridad, planes de continuidad de negocio. ¿Veis que al final todo tiene que ver con la medida de seguridad que generalmente aplicamos a nuestros sistemas? Bueno, o deberíamos aplicar. Gestión de incidencias, desarrollo seguro, uso muy importante, claro, la criptografía. O sea, fundamental, tanto si es criptografía, firma criptográfica, firma no criptográfica, pero basada en sello. Esto lo vamos a ver también luego. Uso de hash, árboles de Merkle, gestión del cambio, sistemas anti... Bueno, todo un poco medidas que dependiendo del sistema que estamos implementando tenemos que aplicar o no. Esta sería la obligación tercera. La obligación cuarta es muy facilita. Hay que publicar información veraz de nuestros sistemas, en nuestros portales de comercialización, nuestros contratos, nuestras ofertas. Es muy fácil, ¿no? Muy importante, no almacenamiento de las claves, ¿no? Es decir, y esto tiene que ver también con la ley antifraude y con la ley Crea y Crece, porque, claro, los pares clave certificados yo no los puedo almacenar en mi sistema que no sea el sistema del cliente. O sea, si yo estoy haciendo, luego hablaremos a lo mejor de los repositorios de certificados, ¿no? Si yo soy una solución closed SaaS en la nube de facturación y mi sistema va a cumplir con la ley antifraude y con la ley Crea y Crece, cuidado porque tendré que almacenar probablemente, o a ver cómo lo hacemos, los certificados de mis clientes para poder comunicar con la agencia tributaria las facturas y firmarlas electrónicamente. ¿Vale? Pero sin embargo, yo no puedo almacenar ambos, certificados y claves. ¿Ok? Esto es la obligación quinta, que ya me he adelantado, que tiene mucho que ver con la ley antifraude, que ya sabéis, somos los líderes a nivel internacional de la ley antifraude, y la ley Crea y Crece, que podéis visitar nuestro portal, leycreaycrece.com, que lo lanzaremos en breve. Hasta aquí las obligaciones estrictas de un proveedor que quiera que su servicio de confianza no cualificado quiera que aparezca en el listado. Las obligaciones, si quiero ser cualificado, o sea, obtener el sello por una tercera entidad, incluyen las que hemos visto más las que vamos a ver ahora, ¿vale? Simplemente, o sea, que las que hemos visto sirven para si eres cualificado o no cualificado y las que vamos a ver ahora es solo cuando quieres obtener el sello, por así decirlo, ¿vale? Básicamente, tenemos que informar a los organismos de supervisión de cualquier cambio que realicemos en el sistema. No lo he dicho, cuando eres proveedor de confianza no cualificado, prácticamente te van a pedir poca documentación, pero puedes ser sometido a revisiones periódicas, ¿vale? Requisitos del personal y de subcontratistas. Esto recordar, los que tenéis implantado o conocéis la ISO 27001, tiene mucho que ver, ¿no? Los prestadores cualificados contarán con personal y, si procede, subcontratistas con conocimientos especializados de fiabilidad, experiencia y cualificaciones necesarias respecto de materia de seguridad y normas de protección de datos personales. O sea, esto tiene que ver con esos controles de la 27 que me certifican que mi personal y mis proveedores han recibido la formación correcta en materia de este tipo de servicios cualificados, ¿vale? Y lo tendré que demostrar, obviamente. Esto nos pasa también, por ejemplo, cuando estamos haciendo software de receta médica. El equipo que da de alta a los médicos tiene que estar formado para hacer un proceso de onboarding en condiciones de seguras, ¿no? No dar de alta a un médico que luego realmente le están suplantando la identidad y no es el médico, ¿vale? Ok. Requisitos de solvencia. Nos establece que la empresa, por cada servicio, por el servicio de confianza cualificado, tiene que tener una solvencia de 1,5 millones de euros, incrementada en 500.000 hasta 5,5 millones en el caso de que yo quiera todos los epígrafes que hemos visto anteriormente. Bueno, habla que también podríamos trabajar recursos financieros o pólizas de seguros de RCP, ¿no? Bueno, sí, todos tenemos un seguro de RCP, ¿no? Pues espero que lo tengáis. Información previa a futuros servicios. Comunicar que vamos a hacer contractualmente, publicarlo, ¿vale?
Sistemas fiables y medidas contra la falsificación y robo de datos. Los prestadores cualificados usarán sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad, fiabilidad. Utilizarán sistemas fiables para almacenar los datos. Vale. Todo esto tiene que ver con las normas ETSI que seleccionemos. Uso de algoritmos criptográficos, por supuesto. Volvemos a la criptografía. No tendremos que seleccionar las normas ETSI, etcétera, etcétera. ¿Vale? Utilizar firma electrónica en línea base LTA, de manera que nos dé máxima validez y longitud en el tiempo. Y retención de la información según el marco legal. Actualmente entre 5 y 15 años, más 15 años que 5. ¿Okay? No voy a explicar mucho más de esto. Y también nos habla de cuando yo cese el servicio de confianza, pues un poco trabajarlo. EIDAS 2 me va a cambiar todo esto un poquito. Sabéis que EIDAS 2 me va a venir con temas de la cartera donde yo voy a poder tener mi identidad digital distribuida, voy a poder tener incluso títulos, por ejemplo, un título universitario, yo lo voy a poder tener en mi cartera, objetos, no solamente mi identidad, sino objetos, por ejemplo, el título universitario, ¿no? Bueno, pues esto lo va a complementar. Pero hay un marco de responsabilidad. O sea, cuando yo me establezco como proveedor de confianza, tengo un marco legal potente que tengo que cumplir. Y el no cumplimiento de este marco legal, como vamos a ver, me va a llevar a unas posibles sanciones. Voy a tener responsabilidades contractuales o extracontractuales frente a terceros, responsabilidad subjetiva, inversión de la carga de la prueba, limitación, necesidad de culpa y nexo causal. Bueno, una serie de cuestiones legales que creo que no hace falta que expliquemos ahora mucho más. Quizás sí que os interesa conocer más el régimen sancionador, en el sentido de que si yo estoy estableciéndome como proveedor de confianza y no cumpliera, o vais a ver ahora algunos escenarios de riesgo, las sanciones pueden ir desde 50.000 hasta 300.000 euros. El grado de esa sanción pues, vendrá en función de el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad de mis acciones negligentes, por ejemplo, no tener copias de seguridad, no haber pasado unas herramientas de pentesting, no tener unas medidas de seguridad adecuadas, no cumplir con la RGPD, publicar información privada y confidencial, ¿no? La continuidad o persistencia de esa conducta, si yo continúo haciéndolo, la naturaleza y cuantía de los perjuicios causados, reincidencia, volumen de la facturación del prestador responsable, número de personas afectadas, gravedad del riesgo generado por esa conducta o las acciones realizadas por el prestador para reducir o no ser proactivo, ¿vale? Todo esto me va a situar en una de las anteriores. ¿Y en qué caso me voy a ver en una situación así? Bueno, hemos puesto aquí algunos ejemplos, ¿no? Oye, que yo reincido en menos de 2 años en situaciones graves, que obstruyo la actuación inspectora del ministerio, que actúo como prestador de servicio de confianza sin serlo, que no protejo los datos de la creación de firma, ahora lo vamos a ver un poquito esto, ¿vale? Que estoy en cumplimiento la notificación de incidentes, que no tengo medidas de seguridad. Bueno, veis que vamos bajando, ¿eh? Desde la muy grave hasta la leve. Incumplimiento de resoluciones dictadas por el supervisor. Me ha dicho, tú sí, pero haz esto. Y no lo he hecho. Sabéis el tema de las no conformidades, ¿no? Que se levantan en las auditorías y yo tengo que cumplirlas en un tiempo adecuado. No adoptar medidas técnicas y organizativas, publicar información que no es verdad. Cuidado con esto, porque en el fondo, si yo no voy a señalar a ningún servicio, pero como decía al principio, dicen, no, yo soy proveedor de confianza en mi sistema de firma biométrica. Y luego ves que no es verdad, que tú eres proveedor de confianza en TSA o en entrega certificada, pero no en ese sistema completo de biometría que estás hablando, ¿no? No he hablado de, bueno, luego podemos hablar de sistemas biométricos, ¿no? Basados, por ejemplo, en videoconferencia, todo el tema de SEPLAC. Bueno, no comunicar el inicio de la actividad o una falta o deficiente presentación de la información solicitada por el órgano supervisor. Vale. Hemos hablado de que tenemos vamos a empezar a hablar de la firma, ¿no? Pues la firma no en el concepto de que yo firmo un documento, que sí, pero también en el concepto que yo firmo una transacción, acepto una operación, la llevo a cabo una operación, ¿no?
Sabemos que existe la firma electrónica simple, que tiene poco valor, la firma cualificada, que generalmente se realiza por certificados cualificados, ¿no? Los típicos que tenemos de la FNMT, cuando vamos a, por ejemplo, cuando vamos a publicar algo a la agencia tributaria o la seguridad social, me autentico con mi certificado. Pero vamos a hablar de la firma electrónica avanzada. Y disculparme aquí, porque aquí tenemos que haber puesto avanzada, que es el intermedio. Y como siempre, a veces el intermedio suele ser un, complicado, ¿no? Porque a veces hay una cierta indefinición. La firma electrónica avanzada, que os va a dar una visión de ejemplos prácticos que posiblemente os apliquen en vuestros proyectos, que sí, que también podemos aplicar la cualificada. Oye, no, es que yo voy a utilizar el certificado electrónico para hacer el onboarding del usuario. Perfecto. Es un nivel superior a lo que yo os voy a contar. Pero como ese nivel, yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Vamos a quedarnos en un paso previo. Oye, y si no llego, por ejemplo, en el ejemplo que yo os decía, por ejemplo, un empleado. ¿Cómo identifico al empleado y sé que es el que está firmando el contrato? A lo mejor no le puedo obligar a que tenga un certificado electrónico, pero sí que puedo hacer un nivel inferior de seguridad, que sería la electrónica avanzada, y que ahora vamos a ver algún ejemplo. Dicho esto, la firma electrónica avanzada tiene 4 características que la caracterizan. Y tenemos que abrir la mente, ¿no? Porque eh, la primera es vinculada al firmante de forma única. O sea, que esa firma, que ese lanzamiento de esa firma o ese lanzamiento de esa acción, por ejemplo, imaginémonos que yo llevo un camión, voy a entregar una mercancía de mucho valor y necesito que alguien me firme el albarán de entrega. Esa firma deberá estar vinculada al firmante de forma única. O sea, que solamente él la haya podido hacer. Permita la identificación del firmante. Cuando yo vea la firma o ese proceso, sepa que exactamente lo ha hecho él. No pueda ser, y sepa quién es, ¿no? Esta firma solo la haya podido hacer él con sus medios. O sea, por ejemplo, uso de un doble factor de autenticación. Podría intentar encuadrarnos en este tipo de sistema, ¿no? Oye, algo que sé, algo que tengo. Vamos a luego a profundizar un poquito, pero yo estoy dando la base, ¿ok? Y vinculada con los datos firmados, fundamental. Imaginémonos que 6 meses después el almacén dice, oiga, usted no me entregó toda la mercancía. Dice, no, 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 perdone, mire, usted me firmó ese albarán. No, ese albarán no fue el que yo firmé, ese albarán, yo firmé otro. Cadena de custodia, cadena de conservación de la información. Ahora lo vamos a ver un poquito, ¿no? Lo veis, ¿no? Esto es complejo, pero muchas veces nuestros sistemas, yo le mando algo para que tenga que hacer un dibujo, una firma con el dedo, una firma biométrica, compresión, aceleración, una firma biométrica basada en datos biométricos, por ejemplo, la imagen o vídeo, que yo lanzo un onboarding de una persona, por ejemplo, ya sabéis, cuentas bancarias que doy de alta por internet y yo no he pisado la oficina bancaria. ¿Cómo lo hacen? Con diferentes metodologías. La biometría, el CEPLAC está pensado para esto, ¿ok? Y luego, ¿cómo voy a firmar? Por ejemplo, hoy firmaba varias cosas en el banco apenas con un código, también con una autenticación, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pues al final, 4 características de la firma que yo considero que es la más que os va a aplicar y también es la más compleja porque no hay una única forma de hacerlo, ¿no? O sea, hay que demostrar que todo esto lo cumplimos, vinculada al firmante de forma única, permita la identificación de quien firma, creo la firma con los datos que solo él podía tener, algo que sé, algo que tengo, esto ya os suena. Ahora luego veremos los tipos de firma, de validez de la identificación. Nos quedaremos generalmente en el nivel sustancial. Ahora lo vamos a ver. Vinculada con los datos firmados, oye, sí, yo he lanzado o por ejemplo, he firmado el documento de prevención de riesgos laborales, que lo he recibido y lo acepto. O he firmado el plan estratégico de la empresa, o lo he aceptado, ¿no? Y vinculado con los datos firmantes. La firma electrónica tiene 3 niveles de identificación. El nivel bajo sería pues el inferior, ¿no? Este nivel ofrece un grado limitado de confianza de la identidad electrónica del usuario. O sea, demostrar que su identidad es la que es. Básicamente, nos quedamos en identificar al usuario. Debe existir un proceso para recoger información que identifica al usuario
Pero este proceso no necesita ser exhaustivo o detallado. Dígame usted su nombre y apellidos. Dígame usted su DNI. Autenticidad de los datos. Se espera cierto nivel de autenticidad de los datos recogidos, pero no se requieren medidas para verificar la exactitud o procedencia. Yo anoto tu DNI, pero no compruebo que es tu DNI. Eso pasa mucho con las empresas de transporte, ¿no? Ahora mismo. Protección básica. Las medidas de seguridad para proteger los datos de identidad solo se enfocan en prevenir accesos no autorizados, pero poco más, ¿vale? El nivel sustancial, que suele ser el nivel más aplicable a la firma avanzada. Los proyectos que yo voy a firmar aquí o que me llega un código OTP y lo meto y lanzo la transacción, lo que sea. Proporciona un grado razonable de confianza y la identidad. Recordad que siempre estamos hablando de identidad. Básicamente, una verificación rigurosa, protección contra el uso fraudulento, que no me suplanten la identidad, y una fortaleza en la autenticación, típicamente contraseñas, dobles factores de autenticación, etcétera. La firma de nivel alto, que va a ser muchas veces la que no vais a poder llegar, dependiendo del caso de uso de negocio. Ya estoy introduciendo una cosa, caso de uso de negocio. Dependerá del alcance y a dónde va dirigido vuestro software, dónde nos quedamos en la identidad. El nivel alto, obviamente, es el más fuerte. Máxima fiabilidad. Sabemos que eres tú. Sí o sí has sido tú. Bueno, ahora hablaremos de no, es que hay hackers que pueden. Sí, de acuerdo. Sabemos que para eso está la evaluación de riesgos. Ahora lo vamos a ver también. Protección avanzada contra fraudes. Has utilizado tu certificado, hemos utilizado un sello de tiempo, una VPN que solo tú tienes acceso, o sea, ¿vale? Autenticación fuerte y medidas elevadas de integridad y confidencialidad. Porque claro, pensar, si yo le envío el albarán a alguien con un enlace por email, ¿no? Le digo, oye, mira, aquí tienes el albarán, pulsa el enlace o por SMS. ¿Y si me interceptan ese enlace? ¿No? Un man in the middle o lo que sea y me lo interceptan. Alguien que quiera suplantar la identidad o simplemente que quiera hacer acciones maliciosas de fraude. Pues tendré que tener las medidas suficientes para que o bien no se pueda interceptar o bien si lo intercepto pueda detectarlo. O bien, aunque lo intercepte, no pueda acceder a la información si no existen otros controles o medidas de seguridad. Pero ya digo que generalmente en los niveles que vamos a hablar de identidad, vamos a hablar más de sustancial, que es el intermedio. Otra vez nos ponemos en el intermedio, que es genial, ¿eh? Si podéis llegar al nivel alto, perfecto, ¿no? Oye, no, es que yo utilizo VPN, certificado electrónico cualificado de ese individuo o de esa empresa, ¿vale? Como veis, todo esto está relacionado mucho con la seguridad informática y, como os decía, directamente relacionado con la 27001 y la 27002. He puesto aquí 5 ejemplos que me gustaría comentar. Los componentes críticos para el funcionamiento seguro del servicio de confianza tienen un perímetro de seguridad, que esto tiene que ver con la cláusula 11.1 de la detección de intrusiones, perímetro de seguridad de la 27002, que garantiza que los empleados y contratistas estén formados y adecuadamente. Por ejemplo, en la cláusula 611 y 7 de la 27002, que en caso de desastre existen operaciones para restablecer el servicio, relacionado con la cláusula 17 de la 27002. Los datos confidenciales se protegen, etcétera, etcétera, relacionado con la cláusula 9 de la 27002. Y, por ejemplo, el último ejemplo, que los procedimientos incluyen toda la gestión de cambios, ¿sabéis? ETL Change Management, ¿no? Cláusula 14 de la 27002. Alguno me dirá, oye, pero ya hace referencia a la 2013 de la 27002. Sí, porque esto está sacado de los ETSI, de la normativa ETSI que, como os decía, ahora lo vais a ver, la selección de la normativa ETSI, que viene creo que en el siguiente apartado, no, lo vais a ver después, la normativa ETSI que yo seleccione me va a marcar, y esto aún no está actualizado, ¿vale? A la última versión de la 27000. ¿Ok? Pero bueno, hay un mapeo, ya sabéis que hay mapeos, con lo cual la selección de la normativa ETSI que yo elija me va a derivar en los controles, requisitos, especificaciones, que a su vez me va a marcar controles muy probablemente de la 27002 y 27001. ¿Ok? Perfecto. Ejemplos de aplicaciones, pues lo he ido nombrando y lo vamos a ver más ahora. Firma de documentos, factura electrónica, la ley Crea y Crece, lo tenía aquí preparadito,
podéis visitar leycreaycrece.com. Leycreaycrece.com es nuestra web y veréis cómo la firma avanzada es uno de los requisitos para yo establecerme como plataforma privada de intercambio de facturas. O sea, y la ISO 27000 también. Lo tenéis aquí en servicios. Tanto la 27001 como la firma avanzada son requisitos para establecerme como plataforma privada de la ley Crea y Crece. Con lo cual, y sabéis que esto viene ya. Con lo cual, tendremos que cumplirlo. Y esto tiene relación directa con EIDAS, obviamente. ¿Vale? Muy bien. Hemos visto, por ejemplo, recursos humanos, entrega de mercancías, firma de documentos estratégicos, lanzamiento de procesos críticos, un sinfín de funcionalidades donde yo puedo firmar con el dedo, me llega un código, accedo a una plataforma y accedo a mis operaciones pendientes. Un sinfín de funcionalidades donde EIDAS aplica tanto en la firma avanzada como en la firma cualificada. ¿Ok? Seguimos un poquito, que ya me estoy pasando de tiempo, perdonadme. Bueno, la firma avanzada en función de si yo la hago solo manuscrita, la hago manuscrita biométrica, la hago manuscrita digitalizada, pero con un OTP. Pues bueno, será básica avanzada en función de cómo meta yo mis medidas de seguridad. Casos de uso. Para hacer un trabajo de adaptación a EIDAS, lo primero que tenemos que entender son los casos de uso. Por ejemplo, aquí he puesto una cadena de casos de uso de un cliente real nuestro. Creo que aquí no aparece el nombre, menos mal. Donde el primer caso de uso sería el lanzamiento de ese proceso de firma. Oye, alguien dice, oye, mira, lanzo a mis 100 clientes la firma de estas nuevas condiciones de uso. Por ejemplo, con la ley antifraude. Probablemente tenéis que lanzar a cientos de clientes, a decenas de clientes, que os firmen un nuevo contrato o que entiendan la ley antifraude. ¿Cómo hacemos ese caso de uso? Para asegurar que el documento que le llega al firmante no ha cambiado en todo el camino del envío. El segundo caso de uso, cómo el firmante accede a este documento o documentos, también se denomina sobre, ¿no? Documento o documentos sobre cómo accedo, pero a lo mejor tengo que firmar más de un documento. ¿Cómo accedo a ese sobre? ¿No? ¿Qué medidas de onboarding previo, de autenticación, de identificación y de firma estoy utilizando yo como firmante? Por ejemplo, ahí, el actor podría ser un empleado o un firmante de cualquier tipo. Como en el caso 3, en el del medio, una vez yo digo, he metido todo lo que yo como firmante, he hecho todo el proceso de lanzamiento de mi firma, ¿cómo desencadeno ese proceso? ¿Qué pasa en ese proceso de firma? Estamos hablando más en el lado del servidor, ¿no? ¿Qué se produce ahí dentro? Caso 4, pues sería cómo consulto yo mis documentos firmados. Volvemos a, mis documentos tienen que ser inalterables. Tienen que aparecer todas las firmas de mis documentos y asegurarme que ese documento es el que yo firmé, porque si no te lo voy a impugnar. O esa operación yo no la lancé en esas circunstancias. ¿Vale? Y el caso 5, el tema de retención de la información, cuando yo ya no tenga que retenerla, la eliminación. Un ejemplo muy genérico, pero estoy seguro que muchos de vosotros os veis identificados. Dices, ostras, pues sí, yo tengo esa problemática, ¿no? Es un poco casos de uso que trabajamos con nuestros clientes. Lo siguiente, aparte, es entender la normativa que nos aplica, seleccionar la normativa, la legislación y hacer una evaluación de riesgos. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, es basada en escenarios. Oye, pues el sistema genera el certificado de sello ha expirado. ¿A qué afectaría? A mi sistema de firma y a mis certificados de firma. ¿Qué amenazas tengo? Pues que no pueda lanzar firmas, por ejemplo. ¿Qué dimensiones me afecta? A la firma cualificada, avanzada o simple. Aquí cualificada no es avanzada, perdonar. Bueno, y cualificada también. Probabilidad, impacto, exposición, tratamiento y medidas. Esto obviamente aquí hemos puesto 4 o 5 ejemplos. Esto tiene un listado muchísimo mayor, ¿no? Pero yo tengo que identificar para luego hacer un plan de acción. Por ejemplo, el plan de acción va a tener cómo hago yo la firma avanzada de mis documentos. Oye, voy a utilizar HMAC. Sabéis que HMAC es encadenado con una clave secreta en unas ciertas circunstancias, basada en metadatos de firma, en mis documentos, en mis firmas. Si voy a hacer varios documentos, firmar varios documentos a la vez, tendré que recoger varias firmas. ¿Cuáles son las fases de un proyecto de auditoría para ser proveedor de confianza? En principio no cualificado, suele ser el primer paso.
Pues toma de requisitos, consultoría de seguimiento, validación, dictamen final y sello, toda la documentación legal, y algunos clientes nos piden, oye, también quiero un soporte final en el caso de que alguien me impugne y necesite ir a juicio a defenderme, ¿no? Los casos de uso genéricos que se suelen analizar lo hemos ido comentando. Por ejemplo, el proceso de onboarding del empleado, del usuario, del médico, del responsable del almacén que tiene que firmar. Claro, tener en cuenta que aquí puede haber una regulación por debajo que hay que detectar en los pasos previos. Si es un empleado, le aplica una legislación. Por ejemplo, si es un médico, pues le aplica una legislación que yo tendré que determinar si ese usuario o esa persona que está intentando darse de alta o que yo estoy dando de alta en mi sistema es médico. ¿Por qué? Porque hay una legislación que obliga a que no haya una suplantación de identidad y que yo tenga que identificar por colegio de médicos, podólogos, de estomatólogos, que yo tenga que identificar que ese médico es médico. Por lo tanto, el proceso de onboarding no es trivial, porque el usuario, vamos a llamar el usuario, puede estar en remoto, puede estar presencial, puede utilizar sistemas de biometría, identificación por videoconferencia, pero no me va, hay que identificarlo bien, ¿vale? Proceso de provisionamiento de datos, fundamental. ¿Cómo le hago llegar yo las credenciales o los medios para que se autentique en mi sistema? Es que ese proceso de provisionamiento tiene que ser seguro, porque hemos hablado que EIDAS me dice que yo tengo que comprobar la identidad de la persona. Proceso de autenticación, por supuesto. ¿Cómo hago la firma? ¿Cómo creo el documento que voy a firmar? Por ejemplo, una receta. ¿Cómo creo yo la receta? ¿Cómo le envío para firmar? ¿Hay un firmante o hay más de un firmante? ¿Cómo funcionaría el proceso de firma en sí mismo? ¿Cómo hago el proceso de acceso posterior y el de offboarding, por ejemplo, de un empleado, ¿no? Perdonad. Aquí he puesto un ejemplo de diagrama, pero viene a explicar un poquito lo que hemos hablado. Alguien lanza ese proceso para que alguien firme, incluyendo, he hablado de documentos, pero pueden ser imágenes. A lo mejor yo estoy entregando un coche averiado y le hago una foto al coche y tengo que firmar esa imagen, ¿ok? O un parte de la aseguradora, ¿no? O un documento que habla de la calidad de una pieza y tengo que hacerle la fotografía. O un vídeo, ¿ok? ¿Cómo envío esto al firmante? El firmante cómo firma, cómo se genera ese proceso. Básicamente, si estoy utilizando una firma avanzada no criptográfica basada en sello, pues tendré que enviarle metadatos, datos de diferente índole que hay que trabajar en cada caso. Y luego cómo voy a conservar esto y cómo dejo todo el registro de eventos de todo lo que está ocurriendo y cómo hago que ese registro de eventos sea seguro, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que hemos visto un poquito la firma electrónica, hemos visto EIDAS, hemos visto proveedor de confianza no cualificado, hemos visto firma avanzada y las objeciones que nos pueden plantear, cómo funciona una auditoría, cómo me debo yo y las responsabilidades que tengo y las sanciones. Creo que hemos visto un poquito todo. Creo que hemos visto cómo incluso afecta a la ley Crea y Crece, a la ley antifraude, las firmas de documentos electrónicos. Me quiero establecer como repositorio de certificados, tendré que cumplir con una serie de medidas. En fin, ¿veis que esto es grande? Que esto llegó, iba a decir ha llegado, no, llegó. Eh, Está y estará ahora con EIDAS 2 más potente aún y deberemos de cumplirlo. Y bueno, simplemente me despido agradeciendo vuestro tiempo, a vuestra disposición para las preguntas y dudas que nos queráis hacer. Ahí tenéis nuestros datos de contacto, nuestro email, eidas@luisvilanova.es y bueno, nuestra web, ¿vale? También para que podáis ver los servicios de auditoría que ofrecemos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Luis. Pues nada, pasamos al turno de preguntas. Podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control. Si queréis plantear alguna cosa a Luis, ahora que tenemos unos minutos, accionáis el iconito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. O por el chat también podéis trasladar las preguntas que
que queráis hacer a Luis. Aquí tengo una pregunta en el chat. Nos comenta Luis si puedes recordar un poquito o hacer un resumen de las novedades que se vienen con EIDAS 2.0. Bueno, es que estamos un poco fuera de tiempo, pero básicamente EIDAS 2.0 nos va a establecer la cartera de identificación, ¿no? Una cartera donde de forma distribuida yo voy a poder tener mi identificación, tanto para el sector público como privado. EIDAS se centraba más en mercantil y ahora habla más de servicios orientados al público general, también mercantil. Voy a poder tener una cartera donde yo voy a poder tener objetos como por ejemplo mi título universitario o mi documento de identidad o mi carnet de conducción, donde ya no tendré que llevar esos documentos, sino que esta cartera yo podré utilizar, hacer transacciones o publicarlo o compartirlo con aquellos que yo quiera. En fin, es una revolución. No quería hoy centrar mucho en el EIDAS 2 porque esto requiere, además de hecho no está ni siquiera aprobado al 100%, están en proceso, con lo cual, si os parece, dejaremos el EIDAS 2 para una próxima charla. Tómate nota, Daniel, que haremos una charla interesante sobre EIDAS 2. Solo sobre EIDAS 2, perfecto. Tengo aquí una mano levantada de Óscar. ¿Abro el micro, Luis? Sí. A ver, Óscar, te abro el micro. Tienes que abrir ahora. ¿Se me escucha? Sí. Muy buenas, gracias por la charla. Sí que me gustaría, porque bueno, yo por lo menos buscando información en las páginas del ministerio y demás son bastante tediosas así en general, y al final el proceso de darte de alta es lo que sigue estando poco claro en esas páginas, por lo menos, porque te hablan de, bueno, tienes que dar de alta, o sea, informar al ministerio, pero no exactamente los pasos realmente que tienes que seguir o cómo darlos de alta. Si Vale. podías sacar un Sí, poco ahora, esa parte sí, más bueno, concreta. no he puesto el enlace. Si os parece, escribirnos a los que estéis interesados a eidas@luisvilano.es. Forma parte de nuestra labor como auditores. Nosotros no lo he dicho, pero efectivamente, bueno, sí que lo he explicado aquí. Pero es verdad, no he puesto el enlace, es correcto. No he puesto la metodología y la forma para publicarse como proveedor de confianza no cualificado. A ver, que no encuentro la diapositiva. No, está más abajo. A ver, disculpa, aquí. De hecho, aquí lo hemos puesto. Bueno, no, lo hacemos en la fase 5 generalmente. Es la publicación, efectivamente. Bueno, pues no, hay que hacer una serie de documentación, hay que seleccionar bien las normativas que os aplican, las ETSI, y en el formulario hay un formulario donde tú seleccionas el epígrafe donde tú estás considerado. Ellos luego te contestan y te dicen, mira, no, pues ese epígrafe no, o este otro, y te dicen si la documentación que has presentado es suficiente. Repito, si os parece, como no tengo el enlace ahora aquí en la presentación, enviarnos un email a eidas@luisvillanueva.es y os mandaremos el enlace. Vale, muy bien, gracias. Gracias. Gracias, Óscar. Abrimos el micro a Alex. A ver, Alex, te abro el micro. Tienes tú que abrirlo también. Ahí Perfecto. está. Sí, nosotros estamos en proceso de la auditoría ISO 27001. Una vez la tengamos y querríamos comenzar con la auditoría para el servicio de confianza. ¿Cuál sería el plazo medio, teniendo en cuenta que que tendremos la ISO 27001 para realizar la auditoría de proveedor de confianza? Lo normal es que es una pregunta muy genérica, claro, porque piensa, lo primero es que no sé en cuál de los servicios, las categorías os vais a establecer, porque no es lo mismo establecerse como sello electrónico cualificado que como emisor de certificados cualificados de firma electrónica. La complejidad es diferente. Tampoco sé la prioridad o sí, hay que tener en cuenta que, claro, la 27001 tiene un alcance. Entonces, yo no sé si vuestra 27001, por lo que me dices, probablemente no esté al 100% el alcance ya definido, o sea, definido, si abarcará el alcance que habéis definido para vuestra 27000, si abarcará todo el servicio que vais a desarrollar, porque entiendo que lo vais a desarrollar. Entonces, pone entre 3 y 6 meses. Menos de 3 y 6 meses no vamos a estar. Básicamente, pues si tuviera que responderte, sería 3 y 6 meses. Correcto. Muy bien, perfecto. Gracias. Vale, gracias, Alex. A ver.
Bueno, Juan dice, ¿cuáles serían los requisitos para convertirse en solución privada de ley Crea y Crece? Se ha perdido nuestro anterior webinar, ¿eh? Perdonad, la broma. Lo tenéis, es que no es objeto ahora, ¿no? De explicar la ley Crea y Crece. Lo tenéis explicado aquí, ¿eh? En nuestra web, lo tenéis explicado en nuestro canal YouTube, también en Luis Vilanova, canal YouTube. Tenéis varios vídeos donde explica la ley Crea y Crece para establecerse. Efectivamente, la ley Crea y Crece te dice, ¿te vas a establecer como trabajando con la plataforma pública? Los requisitos son menores. O te vas a establecer como la plataforma privada, donde ya hablamos de 27001, EIDAS, uso de factura E y RCPD. Fundamentalmente de esos 4 servicios que nosotros ofrecemos como auditoría. Es complejo, ¿vale? No lo voy a hablar ahora, pero en los vídeos lo vais a ver. Y si no, también entrar aquí en nuestra web, leycreaycrece.com. No la hemos lanzado aún porque estamos contemporizando con la ley antifraude, que estamos ahora en plena efervescencia, pero en breve la vamos a hacer más pública, aunque ya podéis acceder, leycreaycrece.com. Los 4 principales servicios que te diría son 27001, EIDAS, factura E y RGPD. Muy bien, pues ya estaríamos, Luis. Muchísimas Perfecto. gracias, Nada, como vosotros. siempre, y hasta la próxima, que creo que es la semana que viene. Perfecto. A la semana que viene sí, nos vemos con la ley antifraude, porque como ha salido el reglamento el día 6, nosotros ya llevamos más de 100 soluciones auditadas en ley antifraude y el día 6 salió el reglamento. Adelanto, tenéis aquí una calculadora para, bueno, vais a ver muchísima información. Hemos sacado hace un par de días la calculadora de la posible sanción por no cumplimiento de la ley antifraude. Básicamente los años que estaréis sin cumplirla, imaginémonos, no sé, un año. No, yo tengo 100 instalaciones. Y bueno, aquí salen cifras de sanciones, le echarle un vistazo, vosotros mismos podéis un poco ver a qué os estáis exponiendo si no cumplís con la ley antifraude, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene a los que queréis asistir. Muchísimas gracias. Vale, pues muchas gracias y efectivamente ponernos en las listas blancas tanto a Luis, Ley Antifraude, como a tecnoconferences.com y a tecnowebinars.com para enteraros de los próximos webinars que vayamos haciendo con Luis. Un saludo desde San Cugat del Vallés y hasta la próxima. Adiós. Adiós, muchas gracias.